Amados, Dios le bendiga. Es una oportunidad especial estar reunidos en el nombre del Señor, así que queremos comenzar diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. En esta mañana estaremos meditando en las Escrituras, en este libro que fue escrito, cuya autoría es el profeta Jonás. Fue escrito aproximadamente entre el año 793, o quizás antes. Jonás era un profeta que usado por Dios. Él se menciona ahí en la segunda carta de Reyes, perdón, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14 y en el verso 25. Él vivió en los días de Jeroboam II, un rey malvado, el cual hizo lo malo delante de Dios. Y pues Jonás de esa manera estaba siendo comisionado por Dios. Y así comenzamos leyendo en el libro propio de Jonás. Desde el capítulo primero vamos a ir verso a verso. Dice allí las escrituras: vino palabra de Yahweh. El nombre de Dios es Yahweh. Es el tetragrametón. Fue dicho a Moisés allí en Éxodo 3:16. Y pues, como el hebreo antiguo no tenía vocal, no tenía consonantes, pues se le añadió la E, la O y la A para poder pronunciarla. En este caso, Yahweh es el nombre del Señor. Algunos traducen Jehová, verdaderamente el nombre de Dios es Yahweh. Pero dice las escrituras que la orden de Dios a Jonás, hijo de Amitai, fue esta: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad contra mí. ¿Qué era Nínive? Nínive era parte del imperio asirio. Los ninivitas tenían, pues, reputación de ser extremadamente crueles. Fue un imperio que precedió al imperio babilónico y era el lugar exacto a donde Dios estaba enviando a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hay un punto donde los pecados comienzan a ser tan graves, donde la maldad comienza a subir de punto de tal manera que Dios entonces emite una advertencia severa. Antes envía a sus profetas a advertir, como se está advirtiendo ahora, que es un tiempo de arrepentimiento. Creo que Dios está permitiendo una época de avivamiento antes que venga el día grande y terrible del Señor, que está por ocurrir, y estamos advirtiendo de una manera u otra, como mismo Dios hacía, o Dios quería que Jonás advirtiera aquella gran ciudad cuya confianza estaba puesta precisamente en su poderío militar, en su habilidad, en su habilidad para, pensaban ellos, para sobrevivir por sí mismos, para prevalecer. Pero ahora sus pecados estaban subiendo de punto delante de Dios, y ya la maldad pues se había ido aumentando. Y esto nos recuerda a los días de Noé. Recuerden, cuando la maldad subió de punto delante de Dios, Dios no pudo sufrirlo más y ordenó a Noé construir una embarcación. Por 120 años el predicador de justicia advirtió a su generación, hasta que vino el diluvio, y todos murieron con la excepción de Noé, su esposa y sus hijos, y también sus esposas. Ahora está ocurriendo algo parecido aquí. Nínive, esa gran ciudad, ese gran imperio en el cual hombres vivían confiados en aquel lugar, no podían darse cuenta que venía un juicio tan terrible que Dios iba a destruir esa ciudad, la ciudad cruel, Nínive. Ahora, Jonás consideraba que Nínive no era digna de la misericordia de Dios. Consideraba que
se molestaba que precisamente él fuera usado por Dios para alertar a aquella nación para que escapase de la ira del Señor. Pero Dios le había comisionado para lo contrario. Y esto me recuerda lo que la palabra de Dios dice. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Isaías 55, 8 y 9, así lo dice. Así como están tan distantes vuestros pensamientos de mis pensamientos y vuestros caminos de mis caminos, es por eso que nosotros a veces intentamos tomar el lugar de Dios y decir, Dios debe agradarle aquello o esto, pero lo cierto es que la palabra de Dios dice que Él es soberano y que Él hace como Él quiere, pero que además Él tiene misericordia. ¿No tendría Dios misericordia de aquellos hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, seres humanos que no podían diferenciar entre su mano izquierda y su mano derecha? Jonás consideraba que Dios no tenía por qué tener misericordia de aquella nación cruel, y en su mente, en sus razonamientos humanos, tal vez él tenía razón pensando de esa manera, humanamente me refiero, pero Dios, que es misericordioso para con todos, había entonces decidido enviarle a él precisamente, y entendamos que Dios conoce nuestros pensamientos. Antes de que ni siquiera vengan los pensamientos a nuestra mente, Él lo conoce. Antes de que una sola palabra venga a nuestros labios, ya Él conoce lo que hemos de decir, pero también lo que hemos de hacer. Por eso Dios iba a tratar con este profeta que había sido usado, como les decía ahí en la segunda carta de los Reyes, en el segundo, perdón, otra vez, el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14 y en el verso 25, en los días de Jeroboam II, este rey malvado. Pero ahora él lo iba a comisionar para hacer lo que, aunque él considerara injusto, ahora Jonás se da el tiempo en que él debía obedecer. Los siervos de Dios nos caracterizamos por hacer la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, si usted desea hacer solamente lo que usted considera bueno o malo, debe considerarse a sí mismo. Porque un esclavo, somos esclavos de Dios por amor. La palabra siervo significa esclavo. Quiere decir, somos servidores de Dios y hacemos la voluntad del Señor. El esclavo no hace su propia voluntad, sino la voluntad de su siervo, de su amo, perdón. Así que de ninguna manera podemos pensar que podríamos estar haciendo nuestra voluntad porque somos de Dios y le pertenecemos a Él. Y cuando nos rendimos a Él, entonces debemos estar listos para funcionar como Él nos ordena. Antes, cuando vivíamos en el mundo, hacíamos lo que nos placía. Y la verdad es que a veces tomábamos decisiones extremadamente pensando que estábamos haciendo lo bueno, ofendíamos a Dios, inclusive con decisiones que nosotros pensábamos que eran las correctas, pero no eran las decisiones correctas, y incluso muchas de esas decisiones nos han acarreado con consecuencias que quizás hasta hoy se mantienen por un tiempo, pero nos están afectando. Porque todo lo que el hombre siembre, sin lugar a duda, eso va a recoger. Así que ahora, dice ahí en el verso 3, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. O sea, él ahora no quería hacer lo que Dios le había ordenado. Quería apartarse de la presencia del Señor. Su propósito era huir a Tarsis. Tarsis pudiera definirse como lo que es el área de la península ibérica, o en este caso lo que es España hoy. Así que entonces descendió a Jope. Jope era un puerto, y halló una nave que pues partía rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje, fíjense bien, pagó precisamente para alejarse de Dios. Pagó precisamente para no, él compró su pasaje, él compró su boleto con el propósito de escapar de la voluntad de Dios, y así, de esa manera, él consideraba que estaba haciendo lo correcto. Él consideraba que quizás si él iba a predicar a aquella ciudad cruel, donde, déjeme decirle, allí mataban a los profetas, en Nínive. Sin embargo,
Dios le estaba comisionando y él, lejos de esto, estaba huyendo de la presencia de Dios. Algunos de nosotros huimos de la voluntad de Dios y tenemos diversas justificaciones para hacerlo. Consideramos que no es lo correcto al tomar ciertas posiciones o ciertos caminos o el funcionar de tal manera, y tenemos nuestras lógicas. Pero la Biblia dice que la lógica nuestra difiere mucho de la lógica de Dios. Dios no es lógico. Nosotros aplicamos lógica, intentamos ser lógicos. Pero si vamos a servir a Dios, a un Dios que no es lógico, y cuando oramos al Padre decimos que se haga tu voluntad y no la nuestra, entonces ya estamos renunciando a la lógica, o simplemente repetimos versos como címbalo que retiñe y metal que resuena, y no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Dios nos ha ordenado a Jonás que se embarque en dirección a Nínive, mas él huía y se embarcaba en una dirección contraria. Jonás ahora se estaba convirtiendo en el propio trazador de su destino. Habiendo servido a Dios, habiéndola visto la mano del Señor sobre él, ahora le molestaba en gran manera ser la voz que avisare a aquel pueblo que si era cruel, que si era perverso, un rey pagano. Pero Dios deseaba ofrecerle salvación a aquel pueblo. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de su palabra. A veces nosotros escogemos a quién le hablamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos. Dios la estableció para que nosotros vayamos al mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. No es para escoger a quién debemos predicarle y a quién no. A quién debemos darle el mensaje de las buenas nuevas de salvación y a quién no. Lo cierto es que Jonás tenía sus planes, pero Dios tenía otros. Y así sucede en nuestras vidas. A veces nosotros tenemos nuestros propios planes y pensamos que vamos a prevalecer contra los planes de Dios. Lo cierto es que somos instrumentos en sus manos porque le hemos rendido nuestra vida y ahora le pertenecemos. Él nos lleva de acá para allá. Él hace que nosotros seamos en sus manos sus instrumentos. Así de simple. Dios nos va a usar como sus instrumentos para hacer su voluntad. No podemos decirle a Dios: te entregamos esta área de nuestra vida, pero no te entregamos esta. O sencillamente haremos lo que consideramos que es correcto, pero lo que tú nos envíes a hacer, si no es correcto, o donde nos ordenes estar, o lo que nos ordenes, o de la manera que nos funcione, que nos ordene funcionar, no lo haremos. Lo cierto es que aquí el profeta huyó en dirección contraria a lo que Dios le había ordenado. Sin embargo, miren esto. Dios hizo levantar un viento fuerte, un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Recordemos, las embarcaciones de antes en nada se parecían a las de hoy. Así que podríamos imaginarnos un cascarón de madera en medio de una tempestad que parecía tragarles a todos. Los marineros, los marinos más experimentados, estaban aterrorizados. Pensaban que iban a perecer. Entendamos esto, pensaban que iban a perecer. Y esta es la situación. A veces las decisiones personales nuestras, al huir de Dios, al tratar de escapar, bajo diversas justificaciones, no solamente nos afectan a nosotros, sino que nos afectan a todos los que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, de entre todos ellos, nos ve como sus siervos. Y como usted dice,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos, pues ahora Dios hará esa voluntad. Y de esa manera, los que están junto a nosotros se verán afectados también por nuestras decisiones. Tal vez usted está huyendo de la voluntad de Dios. Tal vez usted está considerando que hay ciertos pasos que no quiere dar porque no le agradan, no encajan dentro de su esquema. Pero Dios quiere precisamente romper ese esquema. Dios quiere traer precisamente, mostrarle que usted es un instrumento, que usted es un báculo en sus manos, que usted es aquel que Él va a usar. Y a veces nos va a quebrantar, a veces nos va a romper, hasta que no entendamos que haremos siempre su voluntad. La voluntad de Dios siempre es buena. El asunto es que a veces no la entendemos, porque somos seres humanos. Pero si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, podemos estar confiados. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición. Pero si nosotros encomendamos la guianza de nuestra nave, nuestra vida, la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestras esposas, obviamente, y las ponemos en las manos de Dios, Él guiará la nave a puerto seguro. No importa que venga la tempestad, no importa que venga el mal tiempo, lo cierto es que Dios hará flotar, como hizo flotar el arca de Noé en medio de una gran destrucción. Dios destruyó el mundo antiguo, pero la nave o la embarcación que Noé había construido, probablemente mucho más, muy frágil, probablemente, bueno, en comparación con lo que son las embarcaciones de hoy. Pero Dios la hizo flotar porque Él la llevaba en su mano. Ahora, en este caso, Jonás tenía una decisión que tomar. Y también los marineros, y dice que los marineros, allí en el verso 5, tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Imagínense, estos hombres eran paganos, estos hombres servían a los ídolos de las naciones. Estos hombres tenían miedo, porque sus ídolos son falsos y no podían librarles. Así que entonces el temor se apodera de ellos. En el caso nuestro servimos a un Dios todopoderoso. Si hacemos su voluntad, la Biblia dice que el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el temor. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, y por eso no tememos, porque estamos guardados en Dios siempre y cuando hagamos su voluntad. A pesar de ser siervos, tenemos libertad para tomar decisiones, y tal vez Dios permita que escapemos en una nave en dirección a Tarsis, huyendo de la voluntad de Dios. Pero lo cierto es que enfrentaremos las consecuencias de nuestras decisiones. Y al final, la voluntad de Dios, si somos siervos, se va a cumplir. Así que es mejor decir, el hacer tu voluntad es mi regocijo, Señor. Amén. Así que continuamos leyendo ahí en el verso 5, dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Note que aquí la palabra Dios está puesta con minúscula. La Biblia escribe con minúscula el nombre de los ídolos o de los dioses falsos. Y entonces, pues, como ellos no podían clamar a Dios, Dios hablaba con Jonás, le había ordenado que navegase en dirección a Nínive para proclamar su mensaje, un mensaje de arrepentimiento. Pero estos marineros no tenían cómo hablar con su Dios, así que se comunicaban con ellos echando suertes. Por eso echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pensando que de esa manera iban a aligerar la carga. Sin embargo, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Miren, ya Jonás sabía perfectamente que esa tempestad que se había desencadenado era por su causa. Tal vez él intentaba refugiarse en el sueño, refugiarse en lo más recóndito de aquel barco, en el rincón más oscuro, para ver si de esa manera lograba aliviar
su remordimiento, porque sabía que la nave podía hundirse a menos que él decidiera hacer la voluntad de Dios. Tu nave se hunde si tú no haces la voluntad de Dios. Dios llegará hasta el punto de que tal vez tu nave reciba consecuencias de tu rebeldía. Pero lo cierto es que Dios nos está diciendo que hagamos su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena y es perfecta y es agradable. Así que nosotros como hijos no debemos cuestionar la voluntad de Dios. No estamos para cuestionar a nuestro Padre Celestial, el cual conoce todas las cosas y sabe qué es lo bueno para nosotros y qué no. Lo cierto es que Dios nos ordena que continuemos adelante, aunque parezca difícil, aunque nos parezca injusto, incluso su juicio. Lo cierto es que nuestro trabajo debe ser amar, hacer la voluntad de Dios. Así que Jonás había bajado al interior de la nave, ahí en el verso 5, y se había echado a dormir. A veces nosotros estamos tan decididos a confrontar la voluntad de Dios que tratamos de ni siquiera pensar. Nos refugiamos en nuestros pensamientos y como que quisiéramos dormir y no despertar de ese momento porque no queremos, nos resistimos solamente a hacer su voluntad. Sin embargo, el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes? Levántate y clama a tu Dios. Ahora note que aquí se escribe Dios con mayúscula. Clama a tu Dios. Cuando nosotros no entendemos los caminos de Dios, Dios lo comprende. Porque Él es el Altísimo. Y a pesar de que nos ha dado su Espíritu, y entendemos las Escrituras, y Él nos las revela y nos enseña, según está escrito allí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 12, en el verso 26 y 27, sin embargo hay cosas que a veces no entendemos. Por eso es que debemos clamar. Está escrito: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 dice así claramente. Así que nuestra posición no es cuestionar la voluntad de Dios, sino estar dispuesta a hacerla, clamar a Dios y decirle que nos muestre cuál es su voluntad para hacerla. Dios no va a cambiar su voluntad, déjeme decirle. Es nosotros quienes tenemos que cambiar nuestros pensamientos, porque Él es Dios. Y somos nosotros los que debemos someternos a Él, no Él a nosotros. Así que ahora dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes. Era la manera que tenían de comunicarse con sus ídolos, con sus dioses, con los dioses paganos. Echaban suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Como les decía, la presencia de Jonás ahí, el profeta de Dios, estaba en una rebeldía total contra la voluntad de Dios, es la que había ocasionado que aquella gran tempestad se levantase, que parecía que devorase la nave y se la tragase totalmente, a pesar de que ya habían descargado todos los enseres que estaban en la nave, se habían echado por la borda toda la carga para aligerar la nave. Pero la verdadera carga, la que estaba produciendo todo aquello y la que sí era muy peligrosa, era Jonás mismo. Todo esto había venido por causa de Jonás. Entendamos. Dios nos mira en medio de multitudes de seres humanos y nos conoce. Y tiene cuidado de nosotros, pero también Él espera que nosotros hagamos su voluntad y no la cuestionemos. Porque no somos el legislador, somos los que estamos bajo la ley de aquel que legisla. Somos aquellos que si hemos decidido
renunciar a nuestra vida terrenal, y antes tomábamos decisiones sin contar a Dios, sin contar con Dios, pero ahora hemos decidido servirle. Y cuando decidimos servirle, ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta, como decía antes, y es agradable. Echaron suertes. Mira bien, a veces Dios, mire bien, Dios nunca responde por suerte. Bueno, en este caso respondió por suerte. Hay otros ejemplos donde también. El problema es que a veces Dios es tan misericordioso que a pesar de ser un Dios verdadero, respondió de la manera que respondían los falsos ídolos. Cuando ellos clamaban a sus dioses, dioses falsos, Satanás es quien les responde y les engañaba. En este caso Dios respondió a través del método que normalmente Satanás usaba para responder a los incrédulos, porque aún tenía misericordia de los propios marineros y aún le daba una oportunidad a Jonás de cumplir su propósito. Dios entendía la debilidad de Jonás, Dios entendía los temores de Jonás, Dios entendía las quejas de Jonás, pero lo que Dios quería hacer era enseñar a Jonás que el siervo escucha la voluntad de Dios, no la cuestiona y simplemente la hace, porque si no, entonces no seríamos siervos. Pero dice aquí que entonces le dijeron, porque la suerte cayó sobre Jonás. Dice ahí en el verso 8, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo a Yahweh Dios. Un momento, eres hebreo, pero temes a Yahweh Dios y estás navegando en contra de su voluntad. El principio de la sabiduría no es el temor de Dios. ¿Cómo entonces dice que eres hebreo? ¿Temes a Dios y no quieres hacer su voluntad? Te has convertido en juez y decides a quién Dios salva y a quién no. Soy hebreo y temo a Yahweh, Dios de los cielos. Soy un hijo de Dios y temo a Yahweh, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, pero me resisto a hacer su voluntad. Tengo diversas quejas, tengo diversos argumentos que presentar, pero soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios y reconozco que Él es el Todopoderoso y que hizo los cielos y la tierra. Y ahora entonces me presento delante de Él, le digo, Señor, nada tengo de qué avergonzarme. Un momento. Y aquellos hombres y aquellas mujeres y aquellos niños debían ser destruidos simplemente, o decirle a Dios, bueno, envía a otro profeta, no me envíes a mí. Pero ¿saben qué? Dios le estaba dando una gran oportunidad a Jonás. De hecho, este libro existe por lo que ocurrió. La pregunta es, ¿Dios sabía desde el principio cómo Jonás actuaría? La respuesta es sí. ¿Dios sabía los pensamientos de Jonás? La respuesta es sí. Dios sabía que Jonás jamás llegaría a Tarsis a pesar de haber comprado su pasaje. La respuesta es sí. ¿Y por qué lo permitió? Lo permitió porque Dios nos va haciendo crecer. Él sabe que ningún rebelde entrará en su presencia si nosotros nos apartamos de Él y no hacemos su voluntad. Si huimos en dirección contraria a Dios bajo diversas excusas, eso nos hará siervos rebeldes. La Biblia dice que los rebeldes no entrarán en la presencia del Señor. Los que se oponen a Dios, imagínense nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia, y allí las personas rebelándose otra vez contra Dios. De ninguna manera, en este momento estamos en un cuerpo físico, un cuerpo caído, y obviamente a veces cometemos pecados, pero Dios desea irnos
purificando de nuestros pecados, que nos arrepintamos y que aprendamos de nuestros errores. Siempre que confrontemos a Dios, saldremos perjudicados y habrán consecuencias en nuestras vidas. No se puede confrontar a Dios, no se puede huir de la voluntad de Dios. Dios te llamó, Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Tú eres Él, tú le perteneces a Él. No hay manera que huyas de su voluntad. Y si huyes tendrás consecuencias graves, irás de consecuencias funestas a consecuencias aún peores, simplemente porque el propósito de Dios es tomarte de la mano y llevarte a la salvación. Hay un hombre ahí en 1 Corintios 5, el cual tiene la mujer de su padre. Miren bien hasta donde llega Dios con una persona. Este hombre supuestamente era uno de los creyentes. Estaba ahí en la iglesia de los Corintios. 1 Corintios 5. Pero este hombre, siendo un creyente, se acostaba con la mujer de su padre. Miren bien a dónde llega Dios. Es un pecado grave, conoció la fuente de su padre. Es un pecado de incesto, adulterio. Es un pecado aborrecible. La pregunta es, ¿Dios te perdona si te arrepientes? Obviamente, pero entiende esto. No trates porque puedes morir en el intento. Simplemente nunca fuiste salvo. Mira bien esto. Dios dice a aquel hombre, el tal, dice, ciertamente yo ausente en cuerpo, dice, escribe el apóstol Pablo, pero presente en mi espíritu, al tal he juzgado. ¿Sí? Nosotros juzgaremos a los ángeles de Dios, ahí en 1 Corintios 6. Nosotros estaremos en el juicio contra los perdidos, junto al Señor. 1 Corintios 6, juzgaremos al mundo. ¿Okay? Simplemente Dios quiere que juzguemos con justo juicio. Pero esto es lo que ocurre. Pablo decreta que este hombre sea entregado a Satanás. La protección de Dios se le va a eliminar para destrucción de su cuerpo. Para que en el día del juicio, y aquí venimos, el alma de este hombre sea salvo. Tal vez va a ser destruido. Entregar a Satanás a alguien, mire, es destrucción total de él y probablemente de su familia. Mire, Job perdió sus hijos, perdió sus propiedades, perdió todo, terminó arrastrándose con un tiesto. Simplemente porque Dios le permitió a Satanás ciertas libertades que no le permite con nosotros. Escuche bien. Pero ahora Pablo está diciendo que este hombre sí le sea permitido que Satanás lo toque. ¿Sabe qué? Con el propósito no, sino simplemente de qué, de que en el día del juicio él sea salvo. Ahora Dios estaba haciendo lo mismo con Jonás. Dios le estaba dando la oportunidad a Jonás de enmendar su rebeldía. Dios le estaba dando la oportunidad de entender que si somos siervos, debemos hacer la voluntad de Dios. Así que entonces les respondió, aquellos hombres temieron en gran manera porque habían escuchado hablar del Dios de Israel, de cómo abrió el mar rojo en seco para que el pueblo pasara, de cómo les iluminaba con una columna de fuego de noche y de día con una columna de nube, como el ejército más poderoso del mundo que precedió al imperio asirio, que era el egipcio, cayó ahí en el mar rojo, delante de los ojos de Faraón mismo. Y ahora esos hombres temieron en gran manera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Miren bien, qué penoso que el mundo nos diga por qué has huido de la voluntad y del propósito de Dios. Dios usará incluso a las personas que no conocen a Dios, a las personas que te conocen, pero han sabido que eres un creyente o que fuiste un creyente que has estado escapando de la voluntad de Dios bajo todas las justificaciones del mundo. Esas justificaciones son como nada delante de Él. Delante de Él estamos desnudos, nuestros pensamientos. Él es Dios, Él nos creó, Él nos diseñó, Él nos conoce. Entonces, ¿por qué le preguntan eso? Porque ellos sabían, dice ahí en el verso 10, recuerden que estoy predicando verso a verso, que Jonás huía. ¿De dónde? De los hombres. Tal vez tenía una oportunidad. ¿De quién huía? No, huía de Dios. Hermano, usted que conoce al Señor, ¿es posible huir de Dios? Si te escondieras debajo de las piedras, allí no te encontrará Dios. Si descendieras a lo más profundo del abismo, allí no te encontrará Dios.
¿Dónde podrás esconderte de la voluntad de Dios? Así que sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se lo había declarado. Dice ahí en el verso 11, estoy en Jonás 1:11, ¿qué haremos contigo? Qué pregunta esa, ¿no? ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada día más. Nuestra vida se convertirá en un total tormento donde quiera que estemos. Dios moverá olas altísimas que se levantarán contra nosotros y que estarán repercutiendo en nuestra vida día a día, siempre y cuando estemos navegando en dirección contraria a la voluntad de Dios. Miren, el mundo navega todo el tiempo en contra de la voluntad de Dios y ahí están y tienen un tiempo. A los que llama Dios dentro del mundo ya no navegarán más en contra de la voluntad de Dios, y si navegan en contra de la voluntad de Dios se encontrarán con un mar embravecido, se encontrarán con una gran tormenta, pero Dios les enseñará a hacer su voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Usted ha estado tal vez en el mundo, conoce qué es hacer la voluntad de la carne, la borrachera, el adulterio, la fornicación, todo aquello que nos guía al infierno. Hay personas que han muerto alcohólicas, hay personas que han muerto de enfermedades venéreas, hay personas que han terminado en una cárcel por robar. Y solo así, en una cárcel oscura, por misericordia de Dios, entonces se han convertido, pero han cumplido una larga condena, o quizás han muerto en la cárcel, así de simple. Recuerden esto. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo, para que en el día del juicio su alma sea salva. La prioridad número uno es la salvación de nuestras almas. Esa es la prioridad número uno de Dios. Pero no podemos estar ahí en el reino del Señor si no somos siervos. Si no seremos hallados como aquel que entró como intruso en las bodas y fue echado fuera porque no estaba vestido de bodas. Los vestidos de boda, dice Apocalipsis 19, del 7 al 9, que son vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Cuando nosotros huimos de la voluntad de Dios, cuando escapamos y cuando nos negamos a hacer lo que Él dice, nuestras vestiduras se ensucian, hermanos. Dios deberá limpiarlas. Entonces nosotros mismos estamos activando pruebas que vendrán sobre nuestras vidas. Por una razón, Dios nos enseñará a hacer su voluntad. Nos hemos percatado que durante tantos años, algunos que estuvieron en el mundo más, algunos que estuvieron en el mundo menos, caminamos sin Dios y sin esperanza, haciendo nuestra propia voluntad que nos condujo a la muerte, que nos condujo a pérdidas, que nos condujo a la tristeza, a la desolación. Y todavía estando en Cristo permanecemos pensando de esa manera. No, Dios desea librarnos de esa voluntad interna. Hay una lucha, y lo describe el apóstol Pablo, entre la carne y en el espíritu. El espíritu, a la verdad, siempre está presto a hacer la voluntad de Dios si somos de Él. Pero la carne se opone. Hay tal lucha que el propio apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién? ¿Quién me librará? Así que entonces, en esa batalla que Dios permite entre el espíritu y la carne, los que son de Dios deberán apostar por el espíritu, deberán caminar en escuchar la voz del espíritu, el cual nos guía, el espíritu de Dios. Recuerden esto: las personas del mundo viven sin Dios y sin esperanza. En Jonás no habitaba el Espíritu Santo, sino venía sobre él. Hasta que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se derramó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y se repartieron sobre los creyentes. A partir de ahí solamente fue cuando el Espíritu de Dios comenzó a hacer morada en los creyentes. Como estaba escrito: habitaré y viviré en medio de ellos. Esa es la promesa de Dios que se cumplió luego de la resurrección del Señor, pues Él dijo que
Cuando Él se fuera, Él enviaría entonces el Espíritu de Dios. El Padre lo envió, el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos y ahora vive en nosotros. Él nos redarguye de pecado. Muchísimas veces hemos estado intentando navegar en contra de la voluntad de Dios. Y nos cuestionamos las cosas, nos cuestionamos simplemente porque nos vienen situaciones, siendo aún cristianos, siendo temerosos de Dios, pero nos vienen situaciones. Y nos vienen muchas veces porque Dios pretende que nosotros podamos ir creciendo en estatura. Recuerden, nuestro gol, nuestra meta es alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. No lo lograremos de ninguna manera. Ninguno de nosotros podremos lograr alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Porque somos seres humanos y en Cristo jamás hubo pecado. Él es Dios, Él es la palabra de Dios, la cual tomó forma humana, existente y coexistente con Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros debemos siempre ir escalando. Es lo que Dios desea a través de todas estas pruebas, a través de expresarnos su voluntad, aunque a veces ni siquiera la entendamos. Nosotros no estamos para cuestionar la voluntad de Dios, sino para cumplirla. Aunque no encaje con nuestras decisiones o con simplemente nuestra percepción de qué es lo correcto y qué no. Es Dios quien decide qué es lo correcto y qué no. Lo interesante es que Job tuvo muchas pruebas. Pruebas terribles que probablemente ninguno de nosotros haya enfrentado jamás, pero lo cierto es que nos gozamos al leer que en medio de todas sus tribulaciones y pruebas, Job nunca le adjudicó despropósito a Dios. Esto es, hemos sido diseñados por Dios, preconocidos por Él desde la fundación del mundo. Nacimos siendo unos niños, hemos llegado a cierta edad y Dios nos está hablando al corazón. Es tiempo de buscar a Dios y hacer su voluntad. Así de simple. Somos siervos si hacemos su voluntad de Dios. Si no hacemos su voluntad, somos cabras. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y una cabra? O un cabro. Un siervo, una oveja, hace la voluntad de su Señor. El pastor le saca y le mueve a lugares de pastos delicados. Él usa dos herramientas. Bueno, usa tres. El saco pastoril, usa la vara y usa un cayado. El cayado es para guiar a la ovejita, la toma por el cuello y la lleva para alejarla, porque la ovejita no logra ver más allá y allá cerca está el lobo. Él viene a devorarla. ¿Para qué creen ustedes que es la vara? La vara es para darle un golpe a la ovejita, no con el propósito de dañarle ni de causarle un dolor, sino de disciplinarla. Ahora Jonás va a conocer la vara de Dios. El saco pastoril, ahí estaban pues todo lo que se necesitaba, en este caso un beneficio para la ovejita cuando obedecía, un estímulo. Así que ante la pregunta, ¿qué haremos contigo? Ahí en el verso 11, Jonás, ¿qué haremos contigo? Porque te has rebelado contra tu Dios. ¿Qué haremos contigo? Porque el mar se está embraveciendo más y más. Ahí Jonás tenía que tomar una determinación. Él sabía que si no lo echaban al mar, de cualquier manera la nave se iba a hundir y ahora Dios le iba a exigir responsabilidad por la muerte de los marineros. Así que él dijo entonces, tomadme y echadme en ese mar embravecido y el mar se aquietará. Dios moverá cielo y tierra por nosotros, pero Dios hará su voluntad en nosotros. No hay lugar en ese mundo donde huyamos
de la voluntad de Dios, ni siquiera en Tarsis. No existe un lugar. Y aquellos hombres, fíjense bien, a pesar de todo, no echaron inmediatamente a Jonás en el mar, sino que trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. ¿Quién puede pelear contra la mano del Altísimo? ¿Quién puede oponerse a su voluntad o decirle, yo soy más fuerte que tú? Entonces todos clamaron al Dios único y verdadero, no a Zoroastro, no a Mahoma o Mohammed, no a Buda, no a los ídolos católicos romanos, no a los ídolos africanos, sino solamente al hacedor, al creador, al único Dios verdadero, al Elohim de Israel, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces clamaron a él. He ahí las palabras del profeta: clama a mí, yo te responderé. He ahí las palabras del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te rogamos ahora, Yahweh, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Te rogamos, escuche bien, a Dios no se le da órdenes, a Dios se le ruega de rodillas: Señor Todopoderoso, Hacedor del universo, Creador de toda carne y de todo espíritu, te rogamos, escuche bien, nada de decretos, ni declaraciones, ni órdenes. A Dios no se le ordena. Cuidado con esas blasfemias. Te rogamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Yahweh, has hecho como has querido. Aleluya. ¿Entienden ustedes eso? Él hace como quiere. ¿Y quién le estorbará para ello? Somos de Él. Le pertenecemos. Nos ha puesto un nombre que solamente recibiremos en una piedrecita blanca. El día que estemos junto a Él, somos de su propiedad. Y tomaron a Jonás y lo echaron al fondo del mar. He ahí la gran prueba. Ahora Jonás sentía como la boca del Seol. La palabra Seol es el lugar de la morada de los muertos. Se menciona ahí en Lucas 16, el Señor usó el Seol. Estaba dividido en compartimentos. Estaba el seno de Abraham, que era el lugar donde morían las personas antes de que el Señor resucitara. Había un lugar que lo dividía, que era el lugar llamado Sima o Abismo. Y estaba el lugar de los perdidos, el infierno, que aún permanece debajo de la tierra. No digo ya el seno de Abraham, porque el Señor llevó la cautividad al cielo cuando Él resucitó, y ahora las almas al morir, los creyentes van al cielo. No así los perdidos, los cuales van al infierno debajo de la tierra. Ese es el lugar llamado Seol en griego. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Hades, pero es lo mismo. Así que entonces tomaron a Jonás y comenzó el Seol a abrir su boca. Las ondas pasaron sobre él, las algas, todo aquel mar revuelto, y el abismo abrió su boca para tragarse a Jonás. He ahí las consecuencias de una decisión errada. He ahí las consecuencias de resistir a la voluntad de Dios. Y temieron aquellos hombres. Miren bien, Dios usó esta circunstancia. Dios sabía, déjame decirle, Dios no preparó, no quiso que Jonás hiciera esto. Pero Dios usa a veces incluso nuestra rebeldía. Incluso
nuestras decisiones que le confrontan a Él mismo, con el propósito de ofrecerle salvación a otros, porque estos hombres vieron cómo el mar se aquietó, ofrecieron sacrificios, no a sus dioses falsos, no a sus ídolos paganos, sino al Dios verdadero, e hicieron votos a Él. Pero Dios tenía preparado, escuche bien esto, ¿de dónde, Dios, escaparé de tu voluntad? ¿De dónde? ¿Cómo podré escapar de tu voluntad perfecta y agradable? Dios tenía ahora un lugar diferente, un pez, un gran pez. Y esto parece inverosímil, pero la pregunta es, ¿aquel que tiene poder para resucitar a los muertos? ¿Aquel que tiene poder para llamar a las cosas que no son como si fueran? ¿Le es imposible esto? Para nada. ¿No fue él el creador de los grandes cetáceos? ¿De todo animal? ¿No ordena él al mar, aquíétase y se aquieta? ¿No ordena él a los vientos, cesan, que cesen y cesan? He allí, el Señor ordenaba a ese gran pez que abriera su boca y que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Y es exactamente la señal que el Señor dijo que le daría a aquellos que pedían señales. La única señal que se le dio, dice el Señor, fue la señal de Jonás. El Hijo del Hombre, el Señor Yeshua, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Obviamente su cuerpo, su espíritu descendió y testificó. Aquellos hombres que murieron en los días de Noé, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual fue y testificó. Y luego una vez, cuando resucitó y luego de aparecerse 40 días y 40 noches, llevó la cautividad consigo al cielo. Por eso las personas que mueren hoy, las almas están en la presencia de Dios. Allí está en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, las almas delante del altar, debajo del altar, clamando hasta cuándo será nuestro tiempo. Y se les da vestiduras blancas, porque esos son siervos, y los siervos se visten de vestiduras blancas. Ya ellos llegaron, como dice Pablo, he llegado, he peleado la buena batalla de la fe. Ahora están ahí en espera, en un momento, esperando por un tiempo, hasta que a ellos mismos les sean devueltos sus cuerpos glorificados, les sean dados cuerpos glorificados, perdón, y desciendan con el Señor allí en Zacarías 14, 4 y 5, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, para vivir y reinar con Cristo por 1000 años. Obviamente también los que serán arrebatados también recibirán un cuerpo glorificado. Los muertos en Cristo nos precederán en las nubes, nos encontraremos con Él y con ellos, y así estaremos con el Señor para siempre, para regresar con Él igual también ahí, cuando Israel se vea rodeado de ejércitos, cuando 200 millones de hombres, en este caso probablemente asiáticos, pues crucen el Mar Rojo, el río Éufrates, que se va a secar para darle pasos a ellos, y Israel se vea rodeada de ejércitos. Dios peleará por Israel. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacer cuando sabemos que hemos desobedecido a Dios? Sabemos que navegamos en dirección contraria y que ahora, argumentando nuestras debilidades, o pensando que estábamos correctos en lo que hacíamos, le confrontamos y le afrentamos de tal manera que ahora estamos en el vientre de un gran pez. ¿Qué hacer? ¿Cuántos pensamientos deben haber venido a la mente de Jonás? De aquí no salgo. ¿Quién sale del vientre de un gran cetáceo? Pero Jonás hizo lo que debió haber hecho desde el principio: orar, arrepentirse,
confesar su pecado. Oró al Altísimo desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mire lo que él pensaba en ese momento: desechado soy delante de tus ojos, me has desechado, Dios, por mi rebeldía. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, como les decía. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, para siempre. Pero aún así, aunque yo muera en este pez, Dios, voy a confesar mi pecado y no partiré sin antes haberme arrepentido. Dice entonces el profeta: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Yahweh. Y aquí está hablando proféticamente de lo que hizo el Señor con el verbo, el cual había tomado forma de hombre. El Señor Yeshua sacó su vida de la sepultura. Cuando mi alma desfallecía, en mi corazón me acordé de Dios. A veces Dios permitirá todo esto cuando nos apartamos de Él, cuando le afrentamos. Él permitirá que el temor, Él permitirá que nuestra alma se aflija en gran manera, porque sólo así le buscaremos y estaremos dispuestos entonces a hacer su voluntad. Mas yo con vos, dicen los que siguen vanidades, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh. Estoy en Jonás 2. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, los que siempre hablan de hacer su voluntad, y esto es bueno y aquello, no entendiendo que lo que llamamos bueno Dios lo llama malo, y lo que llamamos malo Dios lo llama bueno en algunos casos. Pero los que siguen esas vanidades ilusorias, sus misericordias, la misericordia de Dios abandonan. Mas yo, tu siervo, ahora me arrepiento. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Usted ha dicho: soy tu siervo, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haberte confrontado y de haber vivido sin ti. Te he ofendido innumerables veces. Ahora te pido, Dios, ser tu hijo. Y el hijo hace la voluntad del Padre. Por eso dice ahora: pagaré lo que prometí. Haré tu voluntad, Señor. La salvación no está en mis pensamientos. La salvación no está en el hombre. La salvación está en Dios. Y mandó entonces, y solo entonces, cuando Jonás oró así, al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amados, estaremos predicando en el próximo domingo sobre el arrepentimiento de Nínive, sobre el propósito de Dios detrás de todo esto, sobre el enojo del profeta luego que Dios entonces salvó a Nínive. Pero meditemos en estos 2 capítulos que hemos leído. Número 1, ¿es Dios verdaderamente nuestro refugio, nuestra roca? Le amamos de tal manera que estamos dispuestos a hacer su voluntad incondicionalmente. ¿O amamos solamente de labios y haremos la voluntad de Dios si nos parece que coincide con la nuestra? Número 2, ¿pensamos que lograremos huir de la voluntad de Dios? ¿Estaremos dispuestos a enfrentar las consecuencias de confrontar a Dios mismo, diciendo: haremos nuestra voluntad y no la tuya? Nos esconderemos en nuestros pensamientos o en nuestros razonamientos, como Jonás, que se escondió en los más recónditos de la nave y se echó a dormir para evitar enfrentar su propia responsabilidad. Pondremos en peligro la nave, aquellos que estarán con nosotros.
Cuando llegaremos al lugar a donde Dios nos ha dicho que no vayamos, Dios nos envía en una dirección contraria, pero nosotros queremos navegar en esta dirección. Y ahora no entendemos que al navegar en esa dirección, también la nave donde viajemos, también aquellos estarán en peligro, porque seremos afectados. O sea, los afectaremos a ellos. Simplemente no tendremos lugar a donde huir, a donde escapar de la voluntad de Dios. Seremos avergonzados por los propios impíos. Tú que dices que eres de Dios y haces lo contrario, y ahora nos has puesto a nosotros en peligro simplemente porque Dios hará mover a cielo y tierra para enseñarte a hacer su voluntad, porque tú le entregaste su vida a Él en sacrificio. Tú le dijiste al Señor: Dios, te entrego mi vida, renuncio a hacer mi voluntad y ahora haré la tuya. ¿Qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo? ¿Te echaremos al mar? Sí, es la única solución o la nave se hundirá. Necesitamos un gran pez para que meditemos allí, para que estemos al borde del Seol cuando ya nuestra vida parece que finaliza. Necesitamos las algas sobre nuestras cabezas, necesitamos que las ondas del mar pasen sobre nosotros simplemente por desafiar a Dios. Nos sentimos capaces de desafiar a Dios. Aún Dios tendrá misericordia de nosotros y enviará un gran pez. Pero ese gran pez, amados, no nos arrojará en Tarsis, en donde navegamos. Ese gran pez nos arrojará exactamente en las costas de Nínive, a donde Jonás no quiso navegar. Así que es mejor navegar en la dirección que Dios nos indica, aunque las aguas parezcan tumultuosas, aunque los vientos soplen fuerte y aunque parezca que nuestra nave se hunde. Si Dios guía la nave, no tenga la menor duda. No digo temor porque los hijos de Dios no confrontamos el temor cuando estamos en la voluntad de Dios. Pero si nosotros navegamos por aguas que nos parecen quietas y que nos trasladan al hacer la voluntad nuestra y no la de Dios, entonces allí donde había quietud, Dios levantará una gran tormenta, de tal manera que tu nave, si no eres echado fuera de ella, no solamente se hundirá ella, sino también te hundirás tú, hasta que reconozcas que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que está sobre todo y sobre todos, y que te escogió, y que te puso nombre, y que ahora te usa con un propósito, y que no te dejará ni te desamparará, pero eso sí, te disciplinará, permitirá la prueba, con el propósito de que la prueba produzca paciencia, y que la paciencia produzca fe, y que lejos de ser un hijo rebelde, seas un hijo amado en casa como el Señor Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Entienden ustedes? Nadie le quitó la vida a Él. Él la dio voluntariamente por amor al mundo. ¿Alguien puede quitarle la vida al verbo de Dios? Sino que vino a morir y a morir con muerte de cruz. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál será su próxima decisión? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer la vuestra? Si pretende hacer su propia voluntad, enfrentará las consecuencias y la ira de Dios, hasta que Él entonces envíe ese gran pez, al cual usted irá directamente, hasta que reconozca que el Altísimo es soberano y nos usa como vasos de honra. Nos preconoció desde antes de la fundación del mundo, nos puso un nombre,
nos usa como vasos de honra. Y las obras que haremos son las que Él nos había preparado de antemano, aunque ni siquiera sepamos o tal vez ni siquiera estemos de acuerdo. Un siervo no es mayor que su Señor, ni cuestiona la voluntad de su Señor. Así que si alguno tiene oídos, que oiga. Oramos entonces diciendo: amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad con que nos has enseñado, con que nos muestras el camino a seguir. Ayúdanos a no serte rebelde, ayúdanos a entender que somos ovejas. Como somos ovejas, somos guiados por ti. No somos como las cabras que estamos en los lugares altos, en los montes, y no son pastoreables. Somos ovejas. La oveja escucha la voz de su Señor, solamente la de Él, y le sigue. No somos como aquellos, Señor, que vivimos sin Dios y sin esperanza. Tú por tu misericordia nos escogiste dentro del mundo, nos llamaste, nos atrajiste a ti con cuerdas de amor. Y ahora estamos aquí, Dios. ¿Acaso no te serviremos? ¿Acaso no llevaremos tu mensaje a las naciones, no escogiendo entre quién debe oír y quién no, sino simplemente expandiendo tu palabra como tú dijiste a todas las naciones? Dios, callaremos ante la injusticia o simplemente, Dios, exhibiremos nuestra propia justicia. No exhibiremos tu justicia, Señor, es la que exhibiremos. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nosotros exhibiremos tu justicia delante de todo, Señor, la cual es limpia, la cual es verdadera y es justa, valga la redundancia. Por eso, Dios, renunciamos a nuestro yo, renunciamos a nuestros razonamientos humanos. Ayúdanos, Dios, a alcanzar la sabiduría, Señor, a aprenderla, a llevarla con nosotros, a desearla, a amarla, Señor, pero la sabiduría no del mundo que es vana, sino la sabiduría tuya, Señor. Que podamos andar siempre, Dios, a la luz, Señor, de tu palabra, sin apartarnos jamás de ti, ni a derecha ni a izquierda. Señor, te oramos por aquellas personas, rogamos por aquellas personas que intentan hacer su propia voluntad, que cuestionan tu voluntad, que cuestionan tus caminos, o a dónde le envías, o qué ocurre con sus vidas. Dios, somos suyos. Te pertenecemos y nos has reservado, Señor, cosas buenas y agradables. Y si algo no entendemos o si algo viene a nuestras vidas, aún así lo aceptaremos de buen gusto, porque eres tú que nos amas con amor infinito y que nos has preparado estas cosas. Como decía Job, recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo. Oh Señor, gracias, ayúdanos, Dios, mientras estemos en esta carne, para que cuando nuestro espíritu, Señor, tome lugar y ocasión, cuando seamos investidos de ese cuerpo glorificado, entonces cuando te veamos no retrocedamos ante ti, sino que nos podamos arrodillar ante ti y darte la gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Te damos gracias, Dios, porque has escondido estas cosas del mundo para revelarnos a nosotros, Señor, los humildes de corazón. Muchas gracias, Dios, te damos por este tiempo. Muchas gracias, Dios, por ayudarnos, Señor, y a entender. Gracias por el Espíritu que nos das y que nos ayuda, Señor, a caminar en tu dirección. Aunque no entendamos, simplemente el hacer tu voluntad es nuestro privilegio. El caminar en tu dirección es lo que anhelamos y es lo que haremos. No cuestionaremos tu voluntad,
no cuestionaremos, Señor, lo que haces con nosotros, porque te pertenecemos. Gracias, Dios, te damos en esta hora. Gracias por cada persona, Señor, que pueda escuchar este mensaje y también por los que no lo escuchan. Gracias por cuidarnos a tus siervos en todas partes del mundo. No importa en qué iglesia estemos, no importa qué idioma hablemos, somos todos tus siervos y como siervos somos pastoreados por el gran pastor. Usará la vara y la vara a veces nos infligirá dolor. También usará el cayado y el cayado nos apartará del camino que nosotros consideramos que es correcto, pero que no logramos ver que más allá está el lobo para devorarnos. Y usará también el cayado, el saco pastoril, donde nos dará golosinas cuando hagamos lo bueno. Nos premiará cuando hagamos lo bueno. Yo solo sé que el caminar en rectitud y obediencia es lo que a Dios le agrada. Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero son caminos de perdición. Gracias a Dios te damos en esta mañana por tu presencia entre nosotros, por amarnos y por convertirnos en ovejas. Y las ovejas, como siempre digo, oye solamente la voz de su pastor. Gracias, Dios. En esta mañana oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Dios les bendiga abundantemente. Amén.